Buenos días para todos. Es un gusto poder estar juntos en esta mañana fría. Mi esposa me decía que en Miami las iguanas estaban cayendo de los árboles. Entonces mis hijos estaban desesperados por tratar de encontrar una iguana y tratar de darle CPR. Por alguna razón, los dos mayores se vinieron conmigo y ellos salimos del hotel esta mañana y decían: ay papá, no hace ni tanto frío. Y digo: sí, claro, porque nosotros tal vez en México también ya habíamos experimentado bastante frío. En la ciudad de Querétaro, de donde somos nosotros, es una zona semidesértica. Entonces en el invierno tienes un frío, bastante frío en la mañana y en la noche, y al mediodía te tienes que sacar toda la chamarra, decimos en México, los abrigos, y tienes que prepararte para 25 o 30 grados centígrados. Entonces es una temperatura muy variable, pero nos gusta el frío, tanto que con la familia nos fuimos ahora en diciembre unos días a las montañas en Georgia. Mis hijos esperaban ver nieve, no vieron nieve, escucharon que iba a hacer mucho frío acá y decían: papá, ¿va a nevar en Jacksonville? No creo que nieve en Jacksonville. Ayer dijeron: papá, cancela el entrenamiento de los líderes y vámonos al norte que está nevando. No, vinimos para poder estar compartiendo con los hermanos la palabra y poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Y es un gusto poder estar con ustedes. Hace unos meses atrás, la pastora Patricia y el pastor Walter nos acompañaron en la iglesia en Miami, y es hermoso poder estar hoy compartiendo también la palabra de Dios con ustedes. Les cuento un poquito mi testimonio. Quiero contarles un poquito acerca de mí, de mi familia. Yo crecí en un hogar cristiano, mis padres eran misioneros. Recién Bailey hablaba acerca de la importancia de hacer misiones con tus hijos. Mis padres nos enseñaron el temor de Dios, nos enseñaron la palabra de Dios, pero nos enseñaron a hacer ministerio juntos. Y eso cambió o formó mi corazón de tal manera que conforme yo fui creciendo, Dios puso un anhelo en mi corazón de servirle, un anhelo de poder no solamente servir en un viaje misionero, sino de poder entregarle toda mi vida al servicio al Señor. Así que a los 17 años, el Señor me permite irme a estudiar a un instituto bíblico en Argentina. Mis padres son argentinos, pero yo nací en México y me gustan los tacos, los tamales, las gorditas, los guaraches, toda la comida mexicana, pero también disfruto la pizza, disfruto las empanadas, el asado argentino. Entonces me voy a estudiar a Argentina, y después de estar en Argentina, Dios me llama al campo misionero. 5 años estuve sirviendo como misionero en México. Entrenando líderes de jóvenes, sirviendo la iglesia local de distintas maneras, haciendo conferencias, campamentos. Pero un día el Señor pone en mi corazón un versículo en Lucas capítulo 5, donde Pedro se encuentra con Jesús y Jesús le dice: ¿qué pasó? ¿No salieron a pescar toda la noche? Y Pedro le dice: Señor, estuvimos en la barca, tiramos las redes toda la noche y no sacamos nada. Y entonces Jesús le dice: ve y echa las redes del otro lado de la barca. Y en ese momento yo identifiqué que el Señor quería llamarme de lo natural que yo sabía hacer a lo sobrenatural que Él quería hacer conmigo. Y en ese momento yo entendí que Dios me estaba queriendo sacar de mi zona de comodidad, aquello que yo sabía hacer, las misiones, y Dios quería llamarme a plantar iglesias. El Señor puso en mi corazón el deseo de plantar iglesias. Por la gracia del Señor plantamos 2 iglesias en la ciudad de Querétaro, en el norte y en el sur de la ciudad. Y después el Señor hace 3 años atrás nos llama a venir a la ciudad de Miami a plantar una iglesia, desde donde Dios nos está permitiendo no solamente plantar una iglesia, sino poder estar entrenando a pastores y formando a pastores en varios países de Latinoamérica y en los Estados Unidos. Entonces quiero animarte a que puedas soñar con lo que Dios puede hacer a través de tu vida. A veces escuchamos el testimonio de pastores, misioneros, y nos encantaría tal vez tener una vida como aquellos que entregan su vida por completo a servir al Señor, y pensamos que aquellos que nos toca quedarnos en la iglesia local, tal vez nuestra vida es muy monótona y menos apasionante y menos aventurosa que la vida de aquellos que salen de su comodidad. Pero quiero hoy invitarte a través de la palabra de Dios a darte cuenta que Dios hoy también quiere que tú vivas una aventura de fe. Y que tú hoy puedas ser parte del mover de Dios. Porque estoy seguro que si tú has sido parte de esta iglesia durante un tiempo, por lo menos de enero para acá, y participaste del ayuno. ¿Cuántos hicieron el ayuno? No levanten su mano, porque si no pierden crédito divino. Pero si tú hiciste el ayuno, seguramente lo hiciste porque querías escuchar de Dios. Querías ver qué Dios tiene para ti en este año. Seguramente hiciste este ayuno pensando: Dios, ¿qué más quieres de mi vida? ¿Qué quieres hacer a través de mí en este 2026? Tal vez haciendo ese ayuno dijiste: Dios, quiero ver un mover tuyo en mi vida más grande que lo que has hecho
en los últimos 2, 3, 15, 20, 30 años. Quiero ver un mover de ti especial este año. Y me gustaría que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 11. Y vamos a ver un mover de Dios especial en la iglesia en Antioquía. Y al ver este pasaje me gustaría que podamos estar reflexionando en cómo es que sucede la multiplicación del evangelio. ¿Cómo es que suceden los movimientos o el mover de Dios a través de la iglesia de Jesucristo? Porque si tú eres parte de esta iglesia, seguramente te has dado cuenta que esta iglesia no está conforme con solamente ser un grupo feliz de cristianos en una comunidad, sino que es una iglesia que está apasionada por alcanzar la ciudad y el mundo. Y si queremos alcanzar esta ciudad y si queremos alcanzar el mundo, creo que necesitamos aprender de esta iglesia algunas cosas importantes para poder ver el mover de Dios de una manera sobrenatural en nuestras vidas y a través de nuestras vidas como la iglesia de Jesucristo. Entonces, si tienes tu Biblia, ábrela en Hechos capítulo 11 y vamos a estar leyendo esta mañana versículos 19 al 30. Te voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Hechos 11, 19 al 30, dice así la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Y los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, venimos en esta mañana reconociendo cuánto nuestra alma te necesita. Es hermoso, como dice tu palabra, habitar los hermanos juntos en armonía. Pero todo eso sería imposible si tu Espíritu Santo no sería el que trae unidad y armonía entre nosotros. Porque de tantas naciones, lenguas, comunidades, demografías distintas, tú nos haces un solo pueblo, una sola iglesia en Cristo Jesús. Por eso, Señor, queremos rogarte en este momento que tu palabra, tu Espíritu Santo, nos haga uno en Cristo y nos enseñe como a uno solo, para que saliendo de este lugar podamos poner en práctica cada una de las verdades que tú tienes para nosotros hoy. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te ruego que hables a nuestros corazones. Queremos escuchar tu voz. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero darte un poco de contexto. Yo sé que algunos han sido parte de esta iglesia y han sido parte de la serie del libro de los Hechos. Los Hechos los Hechos de los Apóstoles, también conocidos como Hechos del Espíritu Santo, es uno de los libros escrito por Lucas, un investigador, un médico, que se cree que escribió este libro como una defensa para poder ayudar al apóstol Pablo mientras estaba en prisión y presentar defensa ante los gobernadores acerca de que el caso por el cual estaba Pablo era un caso legítimo, pero no legítimo a causa de querer sublevarse contra el gobierno, sino que él estaba siguiendo y obedeciendo la voluntad de Dios de extender el reino de los cielos en la tierra. Y Lucas escribe una serie de acontecimientos impresionantes.
Desde la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo, la promesa del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el crecimiento y la organización de la iglesia cristiana en los capítulos 3 al 7, y cómo el evangelio comienza a esparcirse por todo el mundo conocido a través de la persecución que se desata después de la muerte de Esteban en Hechos capítulo 7 y en Hechos capítulo 8. Y a causa de esa persecución, un hombre llamado Saulo, que después lo conocemos como el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, llega a los pies de Cristo, tiene un encuentro personal con Cristo camino a Damasco, donde él iba a perseguir a los cristianos, donde él iba a poner en la prisión a los creyentes. Él se encuentra con Cristo Jesús y tiene en ese momento una revelación de Jesucristo que cambia por completo su vida. Cuando Cristo se revela a nuestras vidas nunca son las mismas. Y si tú y yo hemos tenido una experiencia personal con Cristo, así como el apóstol Pablo, nuestra vida seguramente ha dado un cambio, ha dado un giro total. Y nuestros valores, nuestra pasión, nuestros deseos están siendo cambiados constantemente. De los deseos de nuestra carne al deseo de Dios para con nosotros, glorificar al Padre que está en los cielos por la salvación que hemos recibido en Cristo y la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Y vemos cómo este mismo Espíritu Santo que obró en Pablo, que obró en los creyentes en el libro de los Hechos, es el mismo Espíritu Santo que está hoy en ti y en mí. Por eso me gusta más pensar en este libro como Hechos de los Apóstoles. Me gusta más pensar como los hechos del Espíritu Santo, porque los mismos hechos que hizo el Espíritu Santo en este libro de la Biblia hoy puede hacer en tu vida y en mi vida. Y de la misma manera en la cual Dios utilizó esta iglesia, la iglesia en Antioquía en Hechos capítulo 11, Dios puede utilizar la iglesia ciudad en Jacksonville, la iglesia Church Project en Miami y cada una de las iglesias que creen en el mover del Espíritu Santo. Y quisiera que en esta mañana tomemos algunos principios que podemos ver en este pasaje acerca de cómo sucede la multiplicación del evangelio. Porque yo creo que tú y yo somos parte de un mover de Dios, no solamente para sumar de a uno, sino para hacer una multiplicación del evangelio que alcance a cientos. Y estamos en un tiempo en el cual las personas necesitan escuchar de Dios, necesitan escuchar del evangelio. Tú y yo somos quienes hemos sido escogidos para este tiempo, en este momento de la historia, para el mover del Señor en la tierra. Entonces, leyendo este pasaje, quisiera que resumamos este pasaje en una idea y después de eso, de esa idea vamos a tomar algunos principios para nuestra vida en esta mañana. Y es la siguiente: la multiplicación del evangelio es el resultado de la mano soberana de Dios y el trabajo de personas comprometidas a extender el reino de Dios en la tierra. El mover de Dios o la multiplicación del evangelio va a ser el resultado de la mano de Dios y de personas comprometidas con el reino de Dios en la tierra. Y quiero hacer mucho énfasis en estas dos cosas. Porque si tú y yo nos sentamos solamente cada mañana, cada domingo en esta iglesia esperando que sea Dios el que haga un movimiento y tú y yo no nos ponemos manos a la obra predicando el evangelio y haciendo discípulos, Dios va a elegir a alguien más que esté dispuesto a ser parte de su obra. Pero Dios hoy quiere usarte a ti. Dios hoy quiere usarme a mí. Y tal vez te pones a pensar, Pablo, pero yo no soy apóstol, yo no soy un predicador, yo no soy un pastor, yo no tengo un llamado a la obra misionera. No. Quiero que veamos algo muy especial. Como la multiplicación en este versículo, en este pasaje de la Biblia, se da con personas comunes y corrientes como tú y como yo, que estuvieron dispuestas a ser usadas por el Espíritu Santo. Y lo primero que vemos en los primeros versículos 19 al 21, es como la multiplicación del evangelio es iniciada y sostenida por la mano de Dios. Quiero que veas lo que sucede en el versículo 19 de este pasaje. Dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y quiero que veas lo interesante de este pasaje. Porque ninguna de las personas que vemos involucradas en esta plantación de la iglesia en Antioquía o de este mover de Dios, una multiplicación del evangelio desde Jerusalén hasta la ciudad de Antioquía, no tenía ni la más mínima idea de lo que el Espíritu Santo iba a terminar haciendo con ellos. Esta iglesia en Antioquía se convirtió en la iglesia misionera de donde salieron todos los viajes misioneros del apóstol Pablo. No fue Jerusalén.
La iglesia donde estaban todos los apóstoles. Fue una iglesia donde hubieron personas dispuestas a ser usadas y llevadas por el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo los quiso llevar para extender el reino de Dios. Fue la mano de Dios. Pero puede ser entonces que la mano de Dios esté detrás de la persecución de sus santos. Puede ser que Dios utilice la persecución de los creyentes para la extensión del reino. Puede ser que Dios utilice la opresión de gobiernos sobre sus ciudadanos para que entonces nosotros nos activemos y en lugar de estar preocupados por el gobierno de los hombres en la tierra, nos ocupemos del reino del Dios de los cielos en la tierra. Pero hay veces que nos afana y nos preocupa nuestra situación y nos afana y nos preocupan nuestras circunstancias. Pero quiero que veas cómo estas personas, su mayor motivación y su motivación fue mayor que la persecución que ellos estaban experimentando. Lo mismo que les había sucedido en Jerusalén a causa de la predicación del evangelio, ellos comenzaron a hacer apenas llegaron a estas ciudades. Ellos no perdieron el tiempo. Apenas llegaron a Fenicia, a Chipre y Antioquía, ¿qué hicieron? Dice, comenzaron a compartir con otros acerca de Cristo. Es en los momentos de persecución, de opresión, de necesidad y de dolor donde el evangelio resplandece mucho más en la vida del creyente. Es en esos momentos en los cuales tú y yo somos llamados a mostrar la luz, a ser la sal de este mundo. No cuando todo va bien. Fue durante la pandemia, fue durante los momentos de persecución de la iglesia de Cristo que salió a relucir quiénes realmente tenían fe en Cristo Jesús y quiénes no tenían miedo a la muerte. Pero cuando tú y yo vivimos atemorizados por nuestras circunstancias, podemos llegar a perder la perspectiva de lo que Dios quiere utilizar nuestras vidas para la extensión de su reino. Estas personas sabían que Dios los había salvado por gracia y la misma gracia los iba a sostener para llevar a cabo la misión de Dios. Jesús le había dicho a sus discípulos, si el mundo los aborrece, en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Cómo puede ser posible que sonríes cuando estás siendo perseguido? ¿Cómo puede ser posible que seas generoso cuando estás en escasez? ¿Cómo puede ser posible que estés dispuesto a arriesgar tu vida con tal de predicar el evangelio? La razón por la cual lo hacemos es porque Cristo hizo lo mismo por nosotros. Nuestro Salvador no es un Salvador que nos salvó desde la comodidad de su trono celestial. Él se hizo hombre y sufrió la cruz del Calvario para que tú y yo entendamos que el sufrimiento es necesario para poder proclamar buenas nuevas de justicia. Pero a veces nuestra teología hace como cortocircuito. Y la teología que se predica en muchas iglesias hace cortocircuito con la realidad del evangelio. No. Si tú eres un creyente en Cristo, tendrías que estar sentado en tronos de gobierno, disfrutar de la abundancia, todo te va a ir bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, pero a veces las cosas que nos suceden no se sienten tan buenas. Pero si tú estás dispuesto a tomar esas cosas y utilizarlas para darle gloria a Dios, te aseguro que esas cosas van a ser para la prosperidad de tu alma. Pero lo que Jesús estaba haciendo en este pasaje y lo que la iglesia estaba haciendo empoderada por Cristo Jesús era ver cómo la mano de Dios los estaba moviendo a poder compartir el evangelio y a poder extender el reino de Dios. Sus medios, el medio que ellos utilizaban eran personas comunes que contaban a otros acerca de lo que Cristo había hecho en sus vidas. Si te das cuenta, no había ninguno de los apóstoles. No había ningún nombre reconocido. Hasta este momento no había nadie famoso. No había predicadores carismáticos. No había líderes de alabanza o grupos de alabanza famosos que estaban a cargo de esta campaña evangelística. Eran hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes, familias que estaban siendo perseguidas de Jerusalén y que habían llegado a Antioquía. Y a causa de la persecución ellos se encuentran en esta ciudad. Y algo que necesitamos entender es que Dios puede utilizar nuestro sufrimiento como una plataforma para que nosotros podamos demostrar que el evangelio es mucho más poderoso que el plan de Satanás para destruirnos. Y esto es importante que tú y yo lo entendamos. Porque el enemigo puede intentar quitarte tu trabajo, puede intentar quitarte la salud, así como lo hizo con Job. El enemigo puede intentar quitarte tu prosperidad, tus riquezas.
pero el enemigo no puede quitarte el gozo de tu salvación. Y si tú y yo nos aferramos al gozo que produce en nuestros corazones la realidad de que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y nuestro gozo no está en que seremos ricos sobre la tierra, sino que somos herederos de riquezas en nuestra patria celestial, entonces vamos a poder vivir con una perspectiva divina. Y vamos a usar el sufrimiento para la gloria de Dios. Y vamos a demostrarle a este mundo que nuestro gozo no depende de las cosas de este mundo, sino de Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está nuestro gozo. Necesitamos aprender a abrazar el sufrimiento y utilizarlo para la gloria de Dios, cuando ese es el camino de Dios para extender su reino. Porque fuimos salvos por el sufrimiento de Cristo Jesús. Tú y yo hoy tenemos la oportunidad de sufrir los mismos padecimientos de Cristo para dar a conocer a nuestro Salvador. Dios hay veces que ordena el sufrimiento en nuestras vidas para que entendamos y podamos mostrarle al mundo que Cristo es mejor que la salud, la riqueza y el bienestar. Él es el que llena todo en todo y sostiene el mundo en sus manos, así como también sostiene nuestras vidas. Por eso nos abrazamos a Jesús. Por eso sufrimos por la causa de Cristo. Y mi pregunta para ti y para mí es: ¿estás dispuesto a pagar el costo? ¿Estás dispuesto a que tal vez seas desplazado y tal vez dices, pero Pablo, estoy persiguiendo el sueño americano? ¿Y si Dios quiere llevarte de regreso a tu nación para ser un misionero del evangelio? Nunca lo había visto de esa manera. ¿Y si esta es la nueva diáspora para una reforma de la iglesia de Jesucristo en el mundo, y que el evangelio llegue de vuelta a las naciones de las cuales tal vez algunos de nosotros vinimos a los Estados Unidos? No lo sé. Y si Dios quiere que nos quedemos acá y que seamos parte de un avivamiento, gloria a Dios también. Pero no pierdas de perspectiva de que Dios, aún en medio de la persecución, aún en medio de todo lo que está sucediendo, Él sigue sentado gobernando por todas las naciones, y Él inclina el corazón del rey hacia donde Él quiere. Si Dios quisiera, ya se habría detenido todo esto, pero Él no lo quiere, por el que Él lo permite, para que tú y yo demostremos que la iglesia sigue viva aún en medio de la persecución. Aún en medio de la persecución. Ahora, este mensaje que tenían estos discípulos de Jesucristo, fíjate, dice que ellos fueron, y a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Versículo 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos. Y mira lo que ellos predicaban el evangelio del Señor Jesús. Sabes, tú y yo tenemos un mensaje que tiene poder para salvar. Este mundo no necesita escuchar palabras motivacionales. Este mundo necesita escuchar una palabra transformadora, y esa palabra transformadora se llama Jesucristo. El mensaje de la cruz es el único que tiene el poder para salvar. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice que el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, pero también del griego. Sabes, es el evangelio el único que tiene el poder para salvar personas que han sido temerosas de Dios desde la antigüedad, y personas que habían estado perdidas, lejos de Dios, pero hoy por la gracia de Dios se han encontrado con Jesucristo. Ese es el mensaje que ellos predicaban. Ahora, yo no sé si tal vez tú crees en el poder del mensaje, pero la evidencia de que tú crees en el poder del mensaje está en cuántas personas le has compartido acerca del evangelio. Si tú no compartes del evangelio, tal vez me llevaría a dudar y a cuestionar: ¿realmente saben lo que es el evangelio? El evangelio es el mensaje de Dios que tiene poder para la salvación de este mundo. Este mundo no necesita políticos que estén más alineados con Dios, no los va a ver. Lo que este mundo necesita es encontrar en Cristo Jesús salvación. Lo que este mundo necesita es el mensaje de la cruz, porque es en Cristo que nosotros encontramos paz. No en un partido, no en un gobernante, es en Cristo. Él es el que nos da paz aún en medio de todas las cosas. El método que tenían estos discípulos para poder extender el reino no era un método atractivo. ¿Qué era lo que ellos hicieron? Vamos a hacer lo siguiente: vamos a agarrar y vamos a montar una campaña evangelística, y vamos a poner luces, máquinas de humo, vamos a invitar a algún predicador que venga de Jerusalén, y vamos a de esa manera hacer una campaña y un movimiento de alcance. ¿Hicieron eso? No. Personas comunes contando su historia de transformación y lo que ellos habían creído en Jesucristo. Ojo, no tengo ningún problema con las luces, necesitamos las luces, si no estaríamos a oscuras. Pero cuando eso se convierte más importante que el mensaje,
Cuando de repente nuestras técnicas y estrategias y nuestra mercadotecnia se convierten en aquello que nosotros creemos que Dios va a utilizar para poder ver un mover de Dios en esta iglesia, cuidado, porque lo que Dios utiliza son hombres y mujeres comprometidos con la visión del reino. Va a llegar más gente a esta iglesia si tú y yo predicamos el evangelio cada día y cada semana que si nosotros hacemos una campaña en redes sociales. Porque esas personas van a llegar por el testimonio que ellos han escuchado de cómo tu vida ha sido transformada por el poder de la cruz. Eso es lo que tiene poder. Confiamos en el poder del mensaje. Confiamos en que Jesucristo aún salva. Tal vez tu frustración viene porque has estado orando por personas, compartiendo el evangelio a personas y durante mucho tiempo has estado esperando que esas personas se arrepientan y lleguen a los pies de Cristo y no ha sucedido. Déjame decirte algo y animarte en algo. Si tú crees que Cristo salva, tú sigue orando y tú sigue predicando el evangelio, que la semilla que tú estás sembrando, el Señor con su lluvia temprana y tardía va a traer fruto. Tu responsabilidad y mi responsabilidad no es convertir a nadie. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es anunciar las buenas nuevas de salvación. El que salva es Cristo. El que convence es el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es lo único que este mundo necesita para poder tener la revelación de Cristo Jesús. Vemos entonces lo primero en este pasaje. Vemos cómo esa multiplicación fue iniciada por la mano de Dios y sostenida por la mano de Dios. Me encanta cómo termina diciendo en el versículo 21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. ¿Sabes cuál es mi oración por mi iglesia y mi oración por tu iglesia? Que la mano del Señor esté con nosotros. Que su mano esté manifiesta y presente con nosotros. Porque si la mano del Señor está con nosotros, porque tú y yo estamos confiando en que es Él el que está haciendo la obra, y porque tú y yo estamos poniéndonos manos a la obra para ser parte de la misión de Dios, créeme, su mano se va a manifestar de forma tal poderosa que, como dice este pasaje, muchas personas van a llegar a los pies de Cristo. Y míralo como dice este pasaje. Dice que gran número que creyó se convirtió al Señor. Esa palabra se convirtió significa sus vidas fueron transformadas. ¿Sabes cuál es la evidencia del mover de Dios y de la mano de Dios? No solamente son personas que levantan su mano y dicen yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, sino son personas que sus vidas ya no son las mismas. Y yo estoy seguro que tu vida no es la misma que como era el primer día que tú llegaste a Cristo. Y si tu vida no es la misma, entonces Dios te ha dado a ti una historia que contarle a este mundo acerca de cómo Cristo tiene poder para salvar. Y Dios te quiere utilizar a ti y a mí para que juntos seamos parte de este mover de Dios y de este movimiento de multiplicación y extensión del reino de los cielos. Pero lo segundo que vemos en este pasaje, en los versículos 22 al 24, es cómo tú y yo tenemos que ser inspirados al ver el mover de Dios. Mira lo que dice. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme y permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Nuevamente, una gran multitud fue agregada al Señor. Y quiero que veas, personas dispuestas empezaron a predicar el Evangelio, pero después la iglesia en Jerusalén dice, ¿qué está sucediendo en Antioquía? Está habiendo mucho ruido. ¿Cómo que se están convirtiendo tanta gente en Antioquía? A lo mejor los de Jerusalén, no sé, se habrán sentido tal vez un poco celosos. ¿Será que la mano del Señor ya no está con nosotros y ahora está en Antioquía? Y mandaron a Bernabé a poder estar visitando y viendo qué era lo que estaba sucediendo. Llega Bernabé a ver qué era lo que estaba sucediendo y dice que cuando vio el mover de Dios, dice que fue animado, su corazón fue animado, y cuando él vio lo que Dios estaba haciendo se regocijó. Él no llegó y dijo, yo creo que su servicio de predicación es muy largo. Yo creo que el predicador podría hacer un mejor trabajo transmitiendo con claridad y exégesis la predicación de la palabra. Yo creo que sus canciones son muy emocionales. Podrían utilizar canciones menos emocionales. No. Él no llegó a juzgar y criticar. ¿Sabes qué hizo él? Se regocijó. ¿Por qué? Porque Dios estaba moviendo, porque el evangelio estaba siendo predicado, porque personas se estaban convirtiendo, porque la ciudad estaba siendo transformada. ¿Sabes qué es lo que quiere utilizar el enemigo para detener el avance y el mover de Dios?
Gente criticona dentro de las iglesias que están mirando lo que no se hace como a ellos les gustaría, en lugar de regocijarse porque Dios está moviendo. Y si tú y yo no somos parte en regocijarnos y decir, ¿sabes qué? No sé cómo seguimos saliendo adelante. El que estaba en la guitarra se equivocaba en todos los acordes, pero el espíritu se movía en ese lugar. No es cierto, es broma. Pero la presencia del Señor no está aquí por una serie de acordes del pianito manipulador o de la guitarra eléctrica o redobles en la batería. La presencia del Señor está donde los creyentes se regocijan por lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces quiero animarte a regocijarnos y ver lo bueno que Dios está haciendo en lugar de criticar aquello que nos gustaría que Dios hiciera. Y te aseguro que en el momento en el cual tú comienzas a regocijarte y cambia tu perspectiva, tal vez Dios va a poner en ti un corazón para decir, aquello que no se está haciendo, pastor, me gustaría poder ayudar en aquello que no se está haciendo, y Dios te puede utilizar para hacer aquello que Dios quiere usar para poder traer un mover más grande del Señor en esta iglesia. Bernabé no llegó a criticar. Bernabé llegó a gozarse de la gracia salvadora de Dios en ese lugar. La evidencia de la gracia de Dios en un mover de Dios nos tiene que obligar a ser parte de la obra de Dios y decir, yo quiero ser parte, yo quiero estar donde Dios está moviendo. Yo quiero ser parte. Dios, aquí están mis talentos, aquí están mis tesoros, aquí está mi tiempo. Yo quiero ser parte. Y Bernabé en ese momento fue movido por Dios a poder estar emocionándose por lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. ¿Te emociona ver lo que Dios hace en este lugar? ¿Quieres ser parte? ¿Te apasiona? Y dices, yo quiero servir, yo quiero involucrarme, yo quiero ser parte de un grupo comunitario, yo quiero ser parte del mover de Dios. Y algo interesante también que Bernabé hace en este pasaje, no solamente se regocija, pero dice que también animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. No solamente tenemos que gozarnos de lo que Dios hace, tenemos que proteger lo que Dios está haciendo. Porque no quieres ser un estorbo para el mover de Dios por tus críticas, pero también no quieres ser un estorbo para el mover de Dios por el pecado que Satanás puede llenar en tu corazón. La Biblia dice que Dios utiliza instrumentos, herramientas útiles y limpias en sus manos para su obra. Pero si tú y yo no somos cuidadosos, en nuestro corazón puede empezar a crecer el orgullo y la soberbia. Y podemos llegar a empezar a decir, ¿ves cómo Dios nos usa? Somos la última coca en Jacksonville. Somos la mejor iglesia hispana en Jacksonville. Y no digo que no lo sean. Pero tenemos que tener cuidado en nuestro corazón de que eso sea lo que nos anime a querer hacer más cosas. Y que nuestra motivación deje de ser la gloria de Dios y comencemos a buscar la gloria de los hombres. Y entonces él dice, cuiden su corazón, porque lo que está sucediendo en este lugar es hermoso. Y mi exhortación para ustedes es, cuiden su corazón, porque lo que Dios está haciendo en este lugar es hermoso. El crecimiento de esta iglesia, la multiplicación de esta iglesia y lo que Dios va a hacer y lo que Dios va a traer es hermoso. Cuiden su corazón. Porque si no cuidamos nuestro corazón, podemos llegar a ser un estorbo a lo que Dios quiere hacer. Pero mira más adelante lo que sucede. Bernabé no se queda con eso. Va y busca a Saulo. Va y busca a Saulo porque Saulo, no sé si saben lo que sucedió. Saulo había ido a Jerusalén a contar su testimonio. Todo el mundo le tenía miedo porque Saulo antes perseguía a los creyentes. Tanto que Bernabé se lo tuvo que llevar. Bernabé lo tuvo que sacar por la puerta de atrás, casi en una misión así suave. Lo sacó por la puerta de atrás, se lo lleva a Tarsis. ¿Por qué? Porque la gente no creía en la conversión de Saulo. Y Bernabé va y busca a Saulo y lo trae para que él pueda ver el testimonio de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Y Dios utiliza a Saulo y a Bernabé durante un año para que ellos enseñen la palabra en esta ciudad de Antioquía. ¿Qué te quiero hacer ver en esto? Hay personas que tal vez tú y yo hemos descartado a causa de que no vemos lo que nos gustaría ver en sus vidas, pero Dios ha puesto a esas personas y las ha sentado a tu derecha, a tu izquierda, adelante y atrás para que juntos podamos ser una comunidad que Dios utilice para el avance de su reino. ¿Has escuchado este dicho de que tú escoges a tus amigos pero no puedes escoger a tu familia? Déjame decirte algo. Dios ha escogido a cada uno de tus hermanos y hermanas que están sentados alrededor tuyo.
Y si Él los escogió y los sentó alrededor tuyo, es porque Dios quiere que juntos podamos ser la comunidad de fe a través de la cual Él haga su obra. Y aquello que tal vez los hombres descartan, Dios dice, no, no descartes. Porque Él o ella me es útil para el reino. Por eso la puse en esa iglesia. Por eso lo puse al lado tuyo. Y si tú y yo creemos en eso, entonces vamos a estar dispuestos a buscar amigos en el Evangelio, personas alrededor nuestro que son importantes para lograr los planes de Dios. Y vamos a entender que las personas que están a nuestro alrededor, Dios los ha provisto para nuestro bien. Hay algunos que es difícil creer que están al lado nuestro para nuestro bien, pero Dios los puso al lado nuestro para nuestro bien, para el bien de su iglesia. Entonces quiero animarte a que juntos podamos soñar con lo que Dios quiere hacer. Y mira, termina este pasaje mostrándonos algo hermoso acerca de la iglesia. Este pasaje termina diciendo, versículo 27, que por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio, y los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Quiero que te traslades de vuelta al 2020. ¿Te acuerdas lo que sucedió en el 2020? La pandemia, ¿verdad? ¿Te acuerdas lo que sucedió cuando se comunicaron las noticias de que venía una pandemia? Todo el mundo salió corriendo al Sam's y al Costco y compró todo el papel higiénico posible. ¿De qué te habla eso? El miedo del ser humano de quedarse sin papel higiénico. Pero eso demuestra algo mucho más profundo. Eso demuestra un sentido de preservación. Y eso es un instinto del ser humano. Humanamente, tú y yo vamos a siempre buscar aquello que nos conviene y nuestra preservación y la preservación de los nuestros. Pero ¿te das cuenta de lo que estos creyentes hicieron? Su generosidad fue un reflejo de lo que ellos entendían acerca del Evangelio. Y su generosidad fue un reflejo de que ellos habían entendido de que sus vidas no eran suyas, sino que sus vidas eran para ponerlas al servicio de los demás y aún para ofrecerse en sacrificio para que otros más pudieran experimentar el Evangelio y la gracia de Dios en sus vidas. Y quiero que veas esto porque si queremos ser parte de un mover de Dios, si queremos ser parte de una multiplicación de Dios, no podemos seguir viviendo dentro de la iglesia con un sentido egoísta donde solamente estamos pensando en lo que a mí me gusta, en lo que yo necesito y en lo que es bueno para mí, sino tenemos que pensar con la generosidad con la cual Dios nos ve y con la cual Dios ha sido generoso para con nosotros. Y esta misma generosidad que Dios ha mostrado a nosotros es la misma generosidad que estos creyentes en Antioquía dijeron, vamos a juntar una ofrenda y vamos a mandarla a los hermanos en Jerusalén. Una iglesia nueva. Eran nuevos creyentes. Sin embargo, su generosidad estaba motivada por entender la generosidad que Dios había mostrado en sus vidas. Personas que habían dejado y sido transformadas ya no eran egoístas, ahora eran generosos. Eran personas que ya no miraban por sí mismos, eran personas que ahora estaban mirando por el reino de los cielos. Y si queremos ver un mover de Dios, si queremos ser transformados por Dios para la transformación de esta ciudad y para la transformación del mundo, tenemos que dejar de ver por lo que nos conviene y tenemos que empezar a pensar qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para extender su reino. Entonces, quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento. Y quiero invitarte a que reflexiones. Porque creo que si tú estás aquí y estuviste dispuesto a vencer a Satanás esta mañana para escuchar la voz de Dios para ti, es porque tú quieres ser parte de un mover de Dios. Tú quieres ser parte de la multiplicación que Dios quiere hacer a través del Evangelio en esta ciudad y en el mundo. Entonces quiero invitarte a que puedas reflexionar por un momento y puedas pensar, ¿estoy dispuesto? Estoy dispuesto a ser parte de un mover y de la multiplicación del Evangelio, y estoy dispuesto a llevar el Evangelio aún a pesar de la oposición. Compartir las buenas nuevas de Jesús, porque solamente en el mensaje de Jesús hay salvación.
Estoy dispuesto a ser parte de una comunidad de fe y gozarme de las cosas que Dios está haciendo, y tal vez poner de lado la crítica y regocijarme y gozarme en lo que Dios ya está haciendo en este lugar, y ponerme a disposición, poner mis talentos, mi tiempo y mis tesoros a disposición de Dios para ser usado por Dios. Si ese es tu deseo, quiero invitarte a que de una manera simbólica puedas extender tus manos ahí con tus palmas hacia arriba donde tú estás, y con tus manos abiertas puedas decir: Dios, aquí está lo que soy, aquí está lo que tengo, aquí está mi tiempo, aquí está mi testimonio, aquí están mis talentos, aquí están mis tesoros. Úsame como usaste a esos hombres y esas mujeres en la iglesia de Antioquía. Envíame a aquellas personas que necesitan escuchar el evangelio a través de mí. Quiero ser parte del mover que tú quieres hacer hoy en la tierra y en esta ciudad. Tómame, úsame. Dios, venimos delante de ti reconociendo que todo lo que tenemos es tuyo. Todo lo que hemos recibido por tu gracia te pertenece, viene de ti y regresa a ti para tu gloria. Por eso, Padre, queremos poner nuestras vidas, queremos disponer nuestros corazones, queremos disponer nuestros talentos y nuestras esferas y círculos de influencia para que tú puedas hacer un mover y una multiplicación del evangelio como lo hiciste en esa iglesia en Antioquía, en este lugar, en este día, para gloria y honra de nuestro Salvador Jesucristo. Úsanos, Señor. No queremos solamente seguir la rutina de la vida cristiana. Queremos, como muestra este versículo, este pasaje, que la demás gente vea a Cristo en nosotros, y así como la iglesia de Antioquía por primera vez fueron llamados discípulos de Cristo, la gente en esta ciudad pueda ver en cada uno de nosotros pequeños Cristos, por la manera en la cual vivimos, la manera en la cual predicamos el evangelio, la manera en la cual somos generosos, la manera en la cual nos amamos y nos animamos a las buenas obras y a vivir para tu reino. Ayúdanos, Señor. Te amamos. Te pedimos estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús.